Buenas noches. Vamos a ver, o buenas tardes, o buenos días, de acuerdo al tiempo que ustedes vean. Vamos a comenzar con la cátedra de Radiología 2. Y en este espacio vamos a ver un aspecto importante, que va a ser la introducción a la interpretación de la radiología. Soy el doctor José Manuel Paz y el doctor Alanoca, somos los docentes de la materia. En este caso, recordando un poquito de Radiología 1, han estado viendo ustedes toda la parte de técnicas que se han ido viendo tanto intraorales como extraorales y han visto toda esa gama de técnicas, características, posiciones, interpretación, cono largo, cono corto, directamente con las manos, que es la técnica bisectriz, o a veces con posicionadores, que han sido la técnica de paralelaje, ¿no? Ahí ustedes han ido practicando y conociendo y familiarizándose con todas las técnicas que han ido viendo y entendiendo. Pero el detalle de esto no es solo lo que vemos en la técnica para tomar los parámetros, para no tener alteraciones, sino es en la importancia que vamos a ver en la parte clínica. Clínicamente hay un diagnóstico que podemos observar detalles, pero para poder ver una patología y alguna complicación necesitamos muchas veces de un examen complementario. En este caso va a ser la radiografía. Hay muchos casos donde nosotros vamos a ir observando cómo son estos casos y nos tenemos que enfocar en las patologías que se van a ir presentando en una pieza o en otra pieza. Tenemos que aprender a ver todo, no solo cerrarnos en un solo lugar, sino tenemos que aprender a ver todas las alteraciones que pueden presentarse y darles los nombres correspondientes. Hay alteraciones de diferente magnitud y hay también tratamientos, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver frente a ciertas imágenes, como ustedes ya saben cómo se toman con las diferentes técnicas, ahora tenemos que concentrarnos en cada una de ellas y ver las alteraciones que puedan presentar como reabsorciones o también fuera que sean lesiones, ver también procesos de tratamientos diversos si ya están rindiendo el objetivo que se planeaba a un comienzo o tal vez analizar otro tipo de patologías que pueden sumarse con otras. En una radiografía tan sencilla como la periapical podemos observar otro tipo más de alteraciones que obviamente nos van a requerir de más técnicas. Hay casos y casos, como este caso que me llegó a consulta, donde estamos viendo que hicieron un tratamiento de tal manera que los implantes estaban expuestos, gran parte de ellos. Después de un tiempo el paciente vuelve a retornar a la consulta y vemos de este tipo. Generalmente al ver este tipo de tratamientos uno piensa que, o por lo menos de manera particular, que no se ha planeado. ¿Y planear qué implica? Tener todos todos los exámenes fuera de las alternativas de tratamiento, en este caso exámenes complementarios. Obviamente hay casos que se requieren desde la tomografía hasta la parte de la radiografía y es un control tanto antes como después del tratamiento para ver cómo ha quedado y si vemos la cirugía después. Este paciente me dio la oportunidad de hacer el seguimiento el antes y el después porque me llegó en unas condiciones no muy buenas y posteriormente hemos hecho un control y hemos visto el tratamiento que ha sido el adecuado, ¿no? Hay muchos casos como estos que podemos observar que nosotros presumimos que generalmente puede ser porque no hubo un examen complementario. Muchas veces el examen complementario es vital, por no decirlo, es algo que debemos dar como primer paso en cualquier tipo de tratamiento. Debemos ver, debemos orientarnos y en este caso ya no es solo pedir la técnica. Ahora en este curso nos va a tocar interpretar la técnica. No nos vamos a enfocar en un solo lugar, dependiendo de la técnica radiográfica que pidamos. En este caso es una panorámica.
Entonces tenemos que ver, como dice la radiografía, no solo un lugar, no enfocarnos en un solo lugar, sino tenemos que ver todo, porque a veces nos cerramos en un solo lugar y nos perdemos el resto, que el resto puede ser englobar o puede ser, como en este caso, la ATM, senos maxilares o diferentes tipos de patologías que se van a ir presentando. Si planeamos en una radiografía, en una tomografía, al planear ya nos estamos evitando mayores complicaciones. Cuanto más podamos reducir las complicaciones, no solo en implantes, en cirugía, en todo tipo de tratamientos, es mejor. Lo mejor es planear, lo mejor es interpretar y lo mejor es aprender a hacer este tipo de diagnósticos, que en la cátedra vamos a ir observando, como estamos viendo muchos casos que no los sacamos del libro, son recuperación de la propia cátedra, que vemos muchos casos que salen así, tienen complicaciones porque generalmente no se ha interpretado, no se ha visto detalles, proporciones que tiene cada una de las técnicas radiográficas, como ser en este caso la parte de radiografías periapicales. A diferencia de la panorámica, nos da una proporción real del tamaño. ¿Qué quiere decir? Nos da una proporción 1 por 1. Entonces, tratamientos como son en este caso de esta manera o este tipo de complicaciones, generalmente damos el factor de fracaso que ha sido por una mala interpretación. Entonces, la cátedra de Radiología 2 se trata de interpretar para evitar que cometan estos errores en el transcurso de la práctica clínica. Como están observando, son diferentes tipos de tratamientos, son implantes, son cirugías, son endodoncia, que requieren de una interpretación adecuada. Hay casos como estos que habría que ver cuál sería el problema. Podemos tal vez enfocarnos solo en esto y decir sencillamente es una pieza retenida, pero hay que ser más agudo en la parte de la visualización y ver no solo un lugar, ver un todo. Al ver un todo, nosotros vamos a observar que vamos a tener otro tipo de alteraciones, como en este caso vamos a ver que tiene alteración en este sector, en este sector, en este sector, y que observamos una pieza más. Entonces no es una patología sencillamente de decir pieza retenida. En este caso vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la cátedra que es un paciente con quistes múltiples. Entonces, hay casos y casos que nos van a ir sorprendiendo, donde ya vamos a ir viendo cuál es el problema, cuál es la patología y al mismo tiempo ir interpretando. En la Facultad de Odontología, en la UNSA, nosotros gracias a muchas gestiones que hicieron por muchos años las autoridades y la cátedra, contamos con tomógrafo. Y el tomógrafo actualmente nos ha ayudado y nos ha permitido recopilar todos estos casos que les vamos a ir mostrando en el transcurso del desarrollo de la cátedra. Podemos observar en este caso que nosotros tenemos una pieza bucoantral que por una exodoncia entró accidentalmente, pieza retenida que puede ser que esté causando otra alteración, o comparar lo sano con lo patológico y ver qué tipo de patología es. Hay patologías que nosotros vamos a ver en el transcurso del desarrollo. Por ejemplo, aquí hay una sinusitis que es de origen dental, ¿no? Estamos viendo aquí la tomografía que nos da el detalle de la patología. Vamos a llevar capítulo por capítulo y vamos a ir aprendiendo a determinar qué tipo de diagnóstico imagenológico tenemos. Son pacientes que llegan a veces en esas condiciones que uno ve y, bueno, dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es un traumatismo? ¿Es un golpe? En este caso fue una niña que llegó por un traumatismo y los padres acudieron después de unos días. Estaban más preocupados con el labio o tejidos blandos, pero al ver la parte de la panorámica podemos observar que la niña
perdió los dientes en el sector superior y había una fractura en el maxilar inferior, aparentemente. Entonces son factores así que nosotros vamos a ir considerando. O tratamientos que hay que hacer un control por la cirugía cuando hay ciertas patologías que son muy agresivas como tumores, que vamos a llevar un capítulo entero de tumores, ¿no? Para hacer la cirugía tenemos que tener como guía una tomografía y una radiografía. Hay muchos casos que observamos en la cátedra que vemos férulas por diferentes lesiones, como en este caso ha sido una fractura. Estamos hablando de una fractura múltiple, donde acudió de emergencia al Hospital General y remiten el caso a la parte de radiología de la facultad para hacer el informe o el diagnóstico correspondiente, ¿no? La tomografía nos va a permitir hacer reconstrucciones. Si observamos aquí, este paciente tiene una fractura en arco ciliar, piso de órbita y una fractura donde ya podríamos saber de otro tipo de clasificaciones, como ser la parte del éfor. Entonces, una cosa es interpretar la radiografía y otra cosa es, como observan ahí, ver la parte clínica o ver al ojo clínico. Entonces, en estos casos, tenemos que aprender a ver diferentes tipos de patología y poder interpretar, observar, interpretar y llegar a un diagnóstico. Se va a tener como una base principal la descripción y la interpretación de las imágenes. Esto nos va a permitir dar un diagnóstico adecuado. Muchas veces nos enfocamos en una sola parte, como digamos aquí, esta parte de fractura, pero si vemos un todo, vemos que hay diferentes complicaciones, como fractura de cuello de cóndilo, fractura de apófisis coronoides, vemos aquí de igual manera fractura de cuello de cóndilo, apófisis coronoides. Entonces hay lesiones múltiples, fracturas en las piezas dentarias. El detalle de la descripción e interpretación es ese: ver en su totalidad una imagen radiográfica, llegar a hacer un diagnóstico descriptivo para después hacer una interpretación y ahí llegar a un diagnóstico aproximado o adecuado o definitivo dependiendo del caso, porque muchas veces necesitamos de exámenes complementarios como ser la biopsia o exámenes histopatológicos. Entonces el éxito o el fracaso va a definir a través de la interpretación, que va a ser la suma de la descripción de los casos junto con la interpretación para dar un diagnóstico imagenológico. Debemos recordar que vamos a observar en todo este trayecto, en la imagenología, que es la radiología, estructuras netamente calcificadas. No, vamos a ver diferentes tonos de grises. Se ven una cantidad de 40 tonos de grises en diferentes intensidades. Eso vamos a recordar. Tener en claro de que nunca se observan tejidos blandos, de que de acuerdo a esto, de que se ven o se observan o se describen diferentes tonos de acuerdo a la clasificación, vamos a hablar que las imágenes son radiolúcidas, radiopacas o mixtas. Y también hay cierto grado de distorsión. Esto se debe a que son imágenes en un solo plano, ¿ya? Muy bien, con esto estamos inaugurando la cátedra de radiología por este medio virtual y vamos a ir observando ya al detalle en cada módulo que tengamos los detalles para la interpretación, para la descripción y especialmente para el diagnóstico. Muchas